Hola a todos, ¿cómo están? Hoy en este video haré la flor sakura, también conocida como flor de cerezo. Diferenciada y delicada en punto tunecino, puedes usarlo como aplicación en piezas, incluida la ropa. En este trabajo utilicé un hilo rosa claro de grosor medio y aguja de 2 milímetros. Para empezar el trabajo, haz un anillo mágico, pero deja alrededor de 20 centímetros por encima de la línea. Esto será importante más adelante para terminar y coser la flor. Ahora toma la aguja y coloca el hilo en el anillo mágico. Sube con 6 cadenas. No las aprietes demasiado. Tenemos 6 cadenas aquí. Ahora dales la vuelta y mira las pequeñas hebras que se forman en la parte de atrás y trabajaremos en toda esta flor. Mira estos puntitos que están marcados con un alfiler. Ubícalos en tus cadenas y te serán más fáciles para entender cómo hacerlo. Entonces vamos allá. Toma el primer bucle de la parte posterior cerca del hilo y de una lazada. Ala esta lazada en todas las asas de la cadena. En este paso tendrás 6 lazadas provenientes de las asas que tomas detrás de las cadenas y el hilo inicial. Si te gustan nuestros videos y siempre quieres ver nuestro contenido, dale me gusta a nuestra página y deja en los comentarios, ¿conocías ya esta flor? Toma la última cadena. Aquí tendrás 7 hilos en la aguja y luego el último. Toma el hilo dentro del anillo mágico. Tendrás 8 hilos en la aguja. Y luego comienza a sacarlo de 2 en 2. Es muy importante recordar que en este paso tendrás 8 hilos en la aguja. Antes de empezar a tomar de 2 por 2, quita todos los hilos. Ahora vamos a aumentar la carrera. Haz una cadena, no la aprietes. Toma justo desde atrás la cuerda y es una lazada. Tomas las cuerdas detrás de la cadena, como hicimos en la carrera anterior. Hasta ahora tienes 8 hilos en la aguja. Ahora toma el interior del anillo mágico y también tira una lazada. Así que en esta carrera tendrás 9 hilos en la aguja. Así que empieza a sacarla de 2 en 2. Aquí haremos la última carrera, que aumenta nuestro pétalo. Luego haz una cadena y justo detrás de ella toma una lazada. Continúa pegándola de nuevo. Esta es la carrera más larga de nuestro pétalo. Hasta ahora tienes 9 hilos en la aguja. Toma el último dentro del anillo mágico para un total de 10 hilos en la aguja y luego comienzas a tirar de 2 en 2. A partir de esa carrera disminuirá. Recuerda que han aumentado 2 carreras, ahora vamos a disminuir 2 carreras. Esta es la carrera del medio, así que toma la fila de atrás.
Tira del hilo y termina esta línea que tienes en la aguja. Esto reducirá la cantidad de líneas que tendrás después. En el siguiente haz una lazada. Y por todos. Hasta el final de esta carrera. En la carrera anterior tenías 10 hilos en la aguja. Al final ahora tendrás 9. 8 hilos en este punto. Toma el último dentro del anillo mágico y comienza a sacarlos de 2 en 2. Mira. Reduce uno más. Toma el asa en la parte posterior de la cadena más cercana. Tira del hilo y termina la línea que tienes en la aguja. Retira las lazadas nuevamente y en todos los mangos detrás de las cadenas. En esta carrera tendrás al final 8 hilos en la aguja. Hasta aquí 7. En el último siempre pon la lazada dentro del anillo mágico. Cuando tengas 8 hilos en la aguja, comienza a sacarlos de 2 en 2. Ahora haremos la última carrera de este pétalo. ¿Ves? Como la línea está por encima, precisa llevarla al anillo mágico. Une un asa en la parte trasera de la cadena, tira del hilo y remata el hilo que está en la aguja con un punto enano. Hazlo de esta manera en todos los mangos, así nuestra línea llegará al anillo mágico, donde comenzaremos el siguiente pétalo. Cuando tires del último punto enano, en el última asa de la cadena, haz un punto bajo dentro del anillo mágico. Y este primer pétalo estará terminado. Velo que hay 5 carreras en total, 2 en aumento, la carrera central, y 2 en disminución. Trabajemos 5 pétalos en total dentro del anillo mágico. Empezaré el segundo y luego haré el mío. Sube como comenzaste el pétalo anterior. Comenzaste con 6 cadenas. Dales la vuelta y comienza a levantar las tiras detrás desde las cadenas. El primero está cerca del hilo. Los pétalos son todos iguales. Si tienes alguna dificultad, puedes ver el video desde el comienzo en cualquier momento. Lleva la carrera trasera hasta la última, hasta que tengas 7 hilos en la aguja. Toma la octava manga dentro del anillo mágico. Totaliza 8 hilos en la aguja y toma de 2 en 2 como lo hiciste en el último pétalo. El proceso se repite en todos los pétalos. Ajusta siempre el anillo para que funcione mejor. Pronto volveré para cerrar la flor. Al terminar los 5 pétalos, haz el punto bajo dentro del anillo. Dos cadenas más y puedes cortar la línea con este color. Hemos terminado nuestra flor. Deja un trozo de hilo largo que puedes usar para sujetarlo a una pieza e incluso para cortarlo. Ahora toma el hilo del anillo mágico y comienza a ajustar los pétalos. Ten cuidado de no tirar en exceso y romper el hilo. Continúa ajustando los pétalos y luego tirando del hilo del anillo mágico. Ten cuidado de no tirar demasiado de él. Sigue ajustando gradualmente. Luego solo remata los hilos de este color. Vamos a coser el núcleo. Yo puse doble hilo en una aguja de tapiz. Este hilo puede ser bastante largo.
Atraviesa el centro de la flor de atrás hacia adelante. Deja un trozo de hilo para rematar unos 20 centímetros por palmo. Hay que tener cuidado de que la línea no cruce el pétalo. Al ser muy recta, deja un mejor acabado en nuestra flor. Así que abre el pétalo y mira, haremos el punto en esta segunda carrera. Cuenta 3 agujeros de arriba hacia abajo y en el cuarto cruza el pétalo de adelante hacia atrás con la aguja. Sácalo y cuida de que los hilos no se crucen. El segundo punto, haz lo mismo. Cuenta 3 agujeros en la segunda carrera y en la cuarta fila con la aguja de adelante hacia atrás a través de la flor. Sigue la línea, el centro de la flor y vuelve a hacerlo en el siguiente pétalo. Solo pasé una vez con esta línea haciendo el núcleo, pero puedes pasar más veces si quieres. Este modelo es muy delicado y puedes usarlo para aplicarlo en muchas piezas. Cuando termine, remate la flor y estará lista. Ya está lista. Espero que te haya gustado el modelo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.